3, 2, 1. Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The New Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a una invitada que también está escuchándonos y está, en este caso, desde México. En las últimas semanas había traído talentos de otros lados de la región, pero siempre es bueno volver a casa y escuchar también qué dice la gente de este lado. Y bueno, ella es Marisol Flores, es profesora de la UNAM Campus Morelia. Y bueno, pues bienvenida Marisol, mucho gusto tenerte por acá. Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Frida, pues estoy súper contenta, me encanta la idea de este podcast, me encantan algunos episodios que he escuchado y pues me da muchísimo gusto estar aquí en la conversación. No hombre, el gusto es todo nuestro. Yo tuve la oportunidad de participar hace no tanto con Marisol en un panel hablando sobre cuál era la perspectiva de la inteligencia artificial en México, qué estaba sucediendo y demás, entonces en cuanto la escuché dije, tenemos que traerla al podcast, tenemos que abrirle el micrófono y el espacio para que nos platique un poco de qué es lo que está haciendo y la verdad es que esa fue una charla que disfrutamos y bastante interesante. Entonces, bueno, para que la audiencia pueda conocerte un poco más, platícanos Marisol, qué es lo que haces, cuál es tu trayectoria, qué te dedicas. Bueno, pues mira, yo soy de Saltillo, que es una ciudad relativamente pequeña en el norte de México, cerca de Monterrey. Y pues ahí crecí, ahí estudié matemáticas aplicadas, me encantaron las matemáticas, me encantó la forma tan ordenada que tienen de pensar, toda esta, o sea, contrario a lo que nos inculcan en la escuela, pues las matemáticas son sobre encontrar patrones y bueno, pues me súper enamoré de la carrera. Entonces cuando terminé, pues me dieron una beca para estudiar en la Universidad de British Columbia y ahí estudié cómputo científico. En particular me interesaba cómo se hacen cálculos matemáticos cuando estás en la computadora y tienes que tomar en cuenta el error de aproximación, ¿no? Porque, bueno, en pocas palabras, los números son infinitos, pero en la computadora, aunque tengas muchísimos, no los tienes todos porque hay infinitos números. Entonces, pues, dependiendo de la aplicación en la que estés trabajando, pues puede ser muy importante tomar en cuenta ahí el error de redondeo y esa como traducción que hacemos de los cálculos en matemáticas a ese modelo que hay en la computadora. Entonces, pues para mi buena suerte, cuando estoy estudiando eso, que es algo que queda exactamente en medio de matemáticas y de ciencias de la computación, pues tuve que tomar por requisitos que tenía la universidad algunos cursos relacionados completamente con cómputo. O sea, tuve que tomar algoritmos, tuve que tomar aprendizaje automático. Y bueno, pues lo que sucedió es que me voló la cabeza esa forma tan hermosa que estaban aplicando las matemáticas para hacer cosas que parecían magia. Entonces ya después de la maestría decidí que lo mío era seguir explorando la parte de algoritmos. Entonces pues decidí hacer un doctorado aquí en México en el INAOE, que es el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y bueno, pues ahí tienen un departamento de ciencias de la computación en donde están haciendo muchísimas aplicaciones muy interesantes de inteligencia artificial, de cómputo evolutivo, de, aplicaciones biomédicas. Entonces están haciendo ahorita cosas súper chidas y bueno, pues tuve la fortuna de poder hacer allí el doctorado, enfocándome en el estudio de redes y bueno, pues en el reconocimiento de patrones. Entonces, bueno, pues la verdad es que mi trayectoria siempre ha estado súper pegada a la academia, o sea, en paralelo con esta formación académica, pues siempre he encontrado el espacio para dar clases. Y bueno, pues cuando terminé el doctorado pude incorporarme a la UNAM en el campus de Morelia. Ahí tenemos una licenciatura que se llama Tecnologías para la Información en Ciencias y a pesar del nombre que es un poco informativo,
pues es una carrera que está muy enfocada en utilizar inteligencia artificial, ciencia de datos, algoritmos, para el análisis de datos en todas las áreas. Entonces, pues ahí soy profesora de tiempo completo y pues a eso me dedico. Entonces, en la vida diaria, pues lo que hago es estar buscando preguntas de investigación, porque pues sigo dedicándome a la aplicación de inteligencia artificial y en particular del aprendizaje automático para solucionar diferentes problemas, ¿no? En contextos muy diversos. O sea, por ejemplo, recientemente pues hemos estado buscando, por ejemplo, en colaboración con la Universidad Michoacana y con el IMSS, pues hemos estado buscando patrones para ver cómo se desarrollan las complicaciones de pacientes con diabetes en el estado de Michoacán y ver, pues tratar de predecir con estos algoritmos cuándo se ve ya un foco rojo de que van a desarrollar alguna complicación en particular. Y bueno, pues por ejemplo también hemos trabajado con la Fiscalía o hemos trabajado en problemas que tienen que ver con ecología. Y pues ese es mi día a día, estar resolviendo problemas con aprendizaje automático y estar dando clases para todas estas personas que se están preparando para usar la inteligencia artificial en diferentes contextos. Oye, qué padre. La verdad es que no sabía que en Morelia también tenían una carrera enfocada a esto. Como bien lo dices, creo que el título por ahí no es tan claro, que justamente tiene aplicaciones en inteligencia artificial, pero está buenísimo para la gente de la audiencia que nos escucha, que también por ahí vayan y le den una revisada a la carrera, o bueno, aquí. Sí está como carrera, ¿no? Sí, totalmente. Son 13 carreras que oferta la UNAM, como tratando de descentralizar. Abrieron carreras en estados. Ajá. Y bueno, pues esta es una de ellas en Morelia. Sí, y también se me hace súper interesante porque no había escuchado hablar de este instituto de óptica. También yo he estado buscando opciones para maestría. No específicamente doctorado, pero también está bueno porque creo que por ahí la academia hace falta un poquito más de acercamiento quizás al sector privado para dar a conocer estas maestrías, estos otros programas que tienen una vez que terminan la licenciatura para darle seguimiento, porque lo que más me había encontrado era ofertas en el extranjero, y es súper común que te lleguen ofertas en el extranjero, o al menos a mí que estoy muy metida, pero no me había tocado escuchar más que algunas 2 ofertas de instituciones privadas, pero qué bueno que nos cuentas y nos platicas también que hacen esto, y que justamente también se está colaborando para traer esas iniciativas a nivel local, que también es otro de los temas que a mí me causa mucho ruido, que en muy pocas ocasiones, de hecho apenas estuve en un evento de Women in AI, y no fue sino hasta Toronto donde me encontré a alguien del gobierno de León que me estaba diciendo que están aplicando en el gobierno inteligencia artificial. Y entonces yo decía como, bueno, me parece impresionante que tengo que viajar hasta otros lugares para conocer lo que hay en mi país, porque no se le da la difusión. Entonces, igual, cuéntanos qué otro tipo de proyectos, o sea, por ejemplo, esto que están desarrollando con el IMSS relacionado con diabetes, me resonó mucho porque eso, afortunadamente sí lo había escuchado. En su momento estuve desarrollando una investigación alrededor del genoma humano y caí en que justamente estaban desarrollando algo relacionado con diabetes, que es una de las enfermedades principales que alertan al gobierno mexicano, pero no sé si ustedes también estén trabajando desde la perspectiva del genoma o desde qué perspectiva están trabajando este tema con el IMSS. Pues fíjate que, bueno, primero, efectivamente, tienes razón, a veces hay que estar como dentro del círculo para ubicar estos lugares donde están sucediendo cosas, pero sí, en México hay diferentes instituciones que tienen un grupo muy consolidado de inteligencia artificial, lo cual, bueno, pues a mí me llena de alegría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guanajuato, pues está el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, o pues dentro de la UNAM, dentro del Politécnico, y pues como te comentaba, dentro del INAOE. Y esto me parece fantástico porque yo creo que poco a poco se están creando estos grupos súper consolidados en donde están buscando cómo aplicar estas herramientas del estado del arte, estas herramientas súper nuevas en problemas que, como mencionabas, son locales. Y tienes razón, eso a mí también me parece muy importante. O sea, creo que hasta hace poco incluso los modelos de lenguaje tenían algunos problemas con idiomas que no fueran el inglés. Entonces, pues siempre es muy bueno ver de qué manera se pueden aplicar estas herramientas de manera local, o sea, qué cosas cambian por el contexto, de qué manera nuestra cultura, pues incluso
dicta un análisis diferente, ¿no? O sea, que consideres otras variables, que consideres otros factores. Entonces, pues a mí también me encanta como que vayamos desarrollando esa ciencia como más local en cuanto a las aplicaciones de todos estos algoritmos. Y bueno, pues en el caso de la diabetes, pues te cuento que es un proyecto que todavía está vigente y me gusta muchísimo. Te comentaba, es una colaboración de la UNAM con la Universidad Michoacana, con el IMSS y con una empresa que precisamente utiliza inteligencia artificial en el sector salud. Es una empresa que está ubicada aquí en Morelia y que se llama Amforaxil. Y bueno, pues el grupo de investigación pues hizo la gestión necesaria para conseguir el historial clínico de todos los pacientes del estado de Michoacán. Entonces, bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el 2006 más o menos, implementó como la existencia del expediente clínico que antes estaba en papel, lo tienen ya de manera digital. Entonces, pues todos estos son datos sensibles, se requirió pasar por varios comités de ética para que nos prestara todos estos datos, pero pues al final la verdad es que conseguimos un montón de datos que tienen esta parte del longitudinal, o sea, abarcan los últimos años de todas las personas que alguna vez han ido a consulta al IMSS. Y entonces, pues a partir de ahí, viendo el historial médico de cada persona, viendo cada cuándo fueron, qué medicamentos les dieron, qué parámetros había de salud, pues estamos tratando de ver, pues precisamente cuáles son los patrones que se pueden observar en el caso de pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, bueno, pues ha sido un proyecto muy satisfactorio y ha sido un proyecto también muy desafiante. O sea, la verdad es que muchas instituciones gubernamentales en este momento siento que tienen datos, o sea, que desde hace años están ya con esta onda del gobierno digital, pero pues los datos también son súper locales, o sea, siempre que creas un archivo pues es con algún propósito en mente. Entonces, lo que vimos ahora con el IMSS es que como empezaron a recopilar datos, pero no estaban seguros para qué los iban a usar más adelante, pues la verdad es que un montón del trabajo tuvo que ver con el preprocesamiento, con extraer de las notas médicas todo lo que nos interesaba y bueno, pues afortunadamente hemos recibido mucho apoyo de parte de el IMSS y lo que esperamos es que en unos años los resultados de esta investigación se puedan implementar de manera oficial en los sistemas de información de medicina familiar que maneja el instituto, ¿no? Como para totalmente complementar la opinión de diferente personal médico y que puedan ver cómo desde los patrones detectados, pues se ve cuando una persona está en mayor riesgo de desarrollar una complicación en específico, ¿no? Me gusta mucho esto que comentas sobre que en un inicio quizás no había una idea clara sobre cómo se iba a hacer el uso de estos datos, porque creo que es un problema bastante común, no solo en las instituciones públicas, sino en todos lados, donde empiezan con la buena intención de, bueno, pues almacenemos estos datos, vamos viendo después cómo los ocupamos, seguramente para algo nos van a servir, pero a su vez también recaen en este problema o en este dilema de esos datos deben de ser ocupados para el fin que estamos buscando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos un historial clínico, pero esos datos, de la manera en la que están almacenados, de la manera en la que están recopilados, servirán para resolver este problema más específico, porque sucede que normalmente se levantan datos y hay veces que no son para este fin específico, ¿no? Porque, digo, en este caso, si volteamos hacia atrás, es probable que quizás ni siquiera nos encontráramos con esta idea de un modelo de inteligencia artificial o de aprendizaje automático para predecir enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ahí el estado del arte? ¿Cómo ves a las instituciones? ¿Qué consejo darías sobre cómo recopilar la información y qué tanto impacta? Porque hemos visto que tenemos modelos súper poderosos, pero ¿qué tanto impacta la calidad del dato o el propósito con el cual se levantan con respecto a los resultados que se pueden obtener? Híjole, pues tocas un punto que es exactamente una de las cosas que me han obsesionado en los últimos años, también en mi papel como de profesora, porque precisamente una idea que a mí me gustaría mucho defender y sembrar en todas las personas que se dedican a la inteligencia artificial y a la ciencia de datos, pues es que no hay datos universales. O sea, los datos no están ahí flotando libres como para ver quién los captura. Y creo que desde el vocabulario que usamos hay esta idea como que los datos son este recurso natural que existe de manera independiente, que capturas y que explotas. Y bueno, pues me gusta muchísimo más enfatizar que los datos se construyen
y siempre se construyen con un propósito específico. Entonces, no todos los datos funcionan para todas las cosas. De hecho, que algo sea dato o que algún registro sea un dato o no, pues depende mucho de la hipótesis con la que estás trabajando, depende de la pregunta específica que estás haciendo. Y pues yo siento que una de las cosas que hacen mucha falta en la ciencia de datos es precisamente fomentar esta postura crítica frente a los datos, ¿no? Podríamos hablar incluso de esta como epistemología de los datos y de entender que siempre son una cosa súper local. Entonces, como bien señalas, pues yo creo que a la hora de construir datos es muy importante pues esta práctica de documentar exactamente con qué perspectivas se construyeron, cuál fue la metodología, cuáles pueden ser las posibles limitaciones. Entonces, hay incluso este movimiento en el que participa Timnit Gebru, esta persona que antes trabajaba en Google, y que lo que ella busca promover pues es que incluso se haga este ejercicio como etnográfico de los datos. Entonces, que al momento que alguien crea una base de datos, totalmente haga toda la ficha, así como vienen los instructivos de la lavadora, del refrigerador, de para qué sirve, para qué no, a qué temperatura, de cuál agua le pongas, qué cosas evites, pues que con la misma seriedad deberíamos tomarnos la documentación de los conjuntos de datos, como para enfatizar eso, que no todos los datos sirven para todas las cosas y que, los datos capturan un punto de vista que es muy importante tomar en cuenta para evaluar limitaciones y el potencial, incluso para identificar posibles riesgos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una práctica muy importante porque lo que hemos visto en ciencia de datos es que cuando no se investiga lo suficiente los datos y sus posibles limitaciones, pues esto puede llevar a perspectivas súper sesgadas que quedan en los algoritmos que se construyen con los datos, o puede llevar a conclusiones pues que no necesariamente son aceptables, ¿no? Entonces sí me parece que es muy importante, incluso a la hora que aplicas el algoritmo después para interpretar los resultados que obtienes a partir de un algoritmo y unos datos, pues es una cosa súper contextual que requiere conocimiento de cómo se hicieron estas cosas, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, en este proyecto en el que trabajamos con la diabetes. O sea, los datos estaban tan poco estructurados que tuvimos que tomar muchísimas decisiones metodológicas. O sea, a la hora de extraer parámetros de miles de notas médicas, utilizamos redes neuronales y tuvimos que ponernos de acuerdo de qué querían decir ciertas cosas, ¿no? O sea, para nosotros glucosa son estos dos abreviaturas, y si hay más, pues ya no las vamos a encontrar porque nos tenemos que quedar con estas opciones que hay aquí. Entonces, como ver ese proceso de construcción de los datos, pues a mí me dejó pensando muchísimo en cómo alguien que venga llegando y solamente los utilice, pues a lo mejor no sabe, ¿no? O sea, qué cosas va a haber ahí o qué cosas no, por todo lo que hicimos nosotros de preprocesamiento en los datos. Entonces, totalmente creo que es muy importante eso, como una práctica responsable de parte de quienes construyen los datos es documentar todas esas pequeñas decisiones, y una parte indispensable de cualquier persona que haga ciencia de datos es involucrarse, ¿verdad?, con el conjunto de datos para ver quién lo construyó, para qué, con qué punto de vista, cómo se hizo el muestreo, qué cosas están y qué cosas no. Entonces, eso me parece que es totalmente algo fundamental para tener una perspectiva crítica y responsable en todo lo que está basado en datos, ¿no? En el aprendizaje automático, por ejemplo. Sí. Ajá. Me fascina que lo digas porque creo que esta es una unpopular opinion. O sea, nadie habla sobre esto. No sé, al menos no en el mundo más terrenal, digámoslo, donde no, a lo mejor quizás en el área de investigación sí es un poco más escuchado, pero ahorita, no sé, ves todos los días lanzamientos de una nueva inteligencia artificial y jamás se entiende o jamás se dan a entender de dónde sacaron la información para generar ese modelo, y no viene ese disclaimer de nosotros tomamos las decisiones basándonos en estos parámetros. Entonces, pues se vuelve peligroso, ¿no? Creo que justamente a mí me preguntaban sobre cuáles de las cosas que más te preocupan hace unos días en un episodio. Yo les decía que ¿dónde obtenemos los datos y con qué propósito? Muy similar a lo que tú nos platicas, porque creo que más allá de tener tecnología súper avanzada, modelos hiperpotentes, capacidad de cómputo también que jamás pensamos que tendríamos, creo que el back to basics es necesario. Es antes de que te metas a desarrollar el modelo más sofisticado, tienes que pasar un buen rato. O sea, siempre cuando yo estaba aprendiendo todos estos temas de algoritmos, me decían como,
el mayor tiempo lo tienes que pasar limpiando tu información, entendiéndola, y en este entender también está el involucrarte con los especialistas del tema, ¿no? Al final del día, nosotras venimos de una especialidad o una línea un poco más técnica, matemática y demás, y obviamente no somos las especialistas, pero justamente ahí recae también nuestra responsabilidad de acercarnos con los que sí son y decirles, bueno, a ver, explíqueme qué es la glucosa, cómo se puede presentar, qué casos aplica y qué casos no aplica. Y también entra ahí mucho el trabajo multidisciplinario, porque hay veces que también las empresas dicen, ¿sabes qué? Yo con mi modelo voy a atacar cualquier problema, y la verdad es que no es así, y menos cuando estamos hablando de temas de salud. Ahora, tengo una duda, y digo, no sé qué tanto puedas ahí tú respondernos, pero con lo que respecta a datos de salud, ¿qué tipo de transformaciones o cómo es que han enfrentado el problema de la privacidad de datos para poder trabajar con esta información, y qué buenas prácticas se pueden implementar también en esto? Porque, a ver, la data ahí está y las instituciones públicas la tienen, pero no porque la tengan se debe de ocupar, ¿no? Deliberadamente. Entonces, ¿qué buenas prácticas surgen al momento de procesar esta información que es tan delicada? Bueno, para empezar, como se trata del historial médico y de parámetros clínicos de pacientes, ya de entrada esta es información sensible, entonces existe como una determinada regulación sobre lo que se puede hacer con los datos y lo que no. Entonces, como te comentaba, para que se aprobara este proyecto en el que trabajamos, que recibió apoyo del CONACYT, pues primero tuvimos que pasar por varios comités para explicar precisamente que quedara claro lo que se puede hacer con los datos y lo que no, y como marcar muy bien los límites dentro de la investigación. Y bueno, pues... Oye, pero ¿eso fue algo que les pidieron o ustedes proactivamente lo hicieron? Bueno, nosotros hubiéramos colaborado con eso de todas formas porque nos importa mucho este aspecto ético del manejo de los datos, pero sí fue uno de los requisitos que tuvimos, ¿no? Entonces, incluso los datos pues no están en la computadora de cualquier persona, están específicamente en el servidor que se aprobó para ese propósito en el equipo de investigación, y entonces hay como ciertas restricciones en lo que podemos compartir y lo que no de esos datos. Entonces, en particular, antes de que pudiéramos estar haciendo todos estos modelos de las complicaciones de la diabetes, pues primero fue necesario una parte amplia de la investigación. Se centró precisamente en eliminar toda la información que pudiera permitir la identificación de pacientes en particular, ¿no? O sea, para poder usar, por ejemplo, las notas médicas, pues teníamos que estar bien seguras de que no había ahí domicilio, teléfono, ningún dato que no deba de estar porque permita identificar de quién estás hablando. Entonces, bueno, pues por ahí, incluso en ese paso, pues sí utilizamos algunas herramientas de inteligencia artificial, pero sí es importante subrayar que antes de que se pueda hacer todo lo demás, sí es un tiempo considerable que gastas en asegurarte de que los datos estén en la condición aprobada, ¿no? O sea, que estén perfectamente identificadas las personas. Y bueno, pues incluso los modelos con los que estamos trabajando, pues lo que hacemos es trabajar con el agregado estadístico de todos los indicadores de los pacientes, pero pues no tenemos permitido estar diciendo como cosas súper particulares, específicas de las personas que están representadas en esos datos. Y bueno, pues eso me parece bien. Yo creo que también hay que recordar que detrás de todos estos números pues está la experiencia de vida de las personas, y pues eso implica una gran responsabilidad, implica que manejes esa información con mucho cuidado. Y lo otro que mencionabas, volviendo un poquito a la parte de los datos, estoy enteramente de acuerdo contigo. O sea, creo que muchas veces, a lo mejor en esta búsqueda como de enfatizar lo fantástico que son los algoritmos y este imaginario que tenemos de cómo hacen el trabajo por nosotros, le ponemos, a lo mejor conscientemente o no, por poco énfasis en todo lo que los humanos tenemos que hacer para eso, ¿no? O sea, yo creo que el aprendizaje automático para nada es automático. Antes lleva muchas horas de preparación de los datos, como te decía, desde la construcción, pero también a la hora de limpiarlos, estandarizarlos, seleccionar qué atributos van y qué no. Y eso me parece también muy importante como visibilizarlo, porque los datos mismos son ya un modelo del mundo. O sea, a veces cuando estamos tomando cursos de inteligencia, de aprendizaje automático, hay como esta parte súper emocionante que tiene que ver con los algoritmos, y damos por hecho que el punto de partida son los datos, y yo creo que ahí ya estamos incurriendo en un error importante, porque el modelo comienza desde la construcción de los datos,
Y bueno, pues es incluso desde ahí, desde ese diseño de qué cosas vas a tomar en cuenta y qué cosas no, que ya hay un ejercicio de poder. O sea, las personas que están implementando todos estos sistemas deciden qué cosa es importante y qué no para determinado algoritmo, ¿no? Entonces, pues, sí me parece muy importante tanto visibilizar la labor humana, o sea, que esa parte no es automática para nada, y bueno, pues también esa parte en donde desde ahí venimos arrastrando dinámicas de quienes participan en el diseño de un sistema y quienes no. Ok, me encanta. Yo estoy fascinada con esta conversación porque pocas veces me encuentro con personas que hagan tanto énfasis en esta parte del proceso. Y bueno, por ejemplo, en este caso como profesora, ¿hay alguna materia donde a los alumnos se les estén enseñando esto? Porque una de mis críticas más fuertes hacia el autoaprendizaje que he tenido ha sido que no he encontrado en línea mucha gente que lo hable, pero no sé si en la academia a lo mejor la práctica por ahí sí hay este marco ético que se les está compartiendo de, oye, mira, no sé, alguna clase que les dé la guía sobre cómo hacer esta limpieza de datos, cómo hacer estas buenas prácticas, que creo que, a ver, te digo, a mí me tocó aprender como Dios me dio a entender, porque yo soy actuaria por profesión, ¿no? Entonces, como actuaria, pues no te metes tanto a temas de datos sensibles, entras más con el mundo financiero y cálculo de reservas y demás. Como matemático me imagino que tampoco entras tanto, pero cuando ya empiezas a estudiar formalmente una carrera que se encuentra con énfasis en esas aplicaciones, un poco con datos más pues delicados, ¿están ustedes haciendo algo que les ayude a todos los estudiantes a tener esta guía? Sí, pues estamos intentando. De hecho, una parte muy importante de mi trabajo reciente, en los últimos años, ha tenido que ver con eso. O sea, a mí en principio, pues llegué, como dices, con esta visión súper de matemática, computóloga, que voy a salvar al mundo con mis herramientas. Entonces empecé a juntarme con la bandita de humanidades que había aquí en la universidad, pero como desde este enfoque de a ver qué puedo hacer por ellos. A ver, les voy a explicar lo que puede hacer la inteligencia artificial por ti. Entonces, poco a poco, pues lo que me empezó a interesar es la relación entre las humanidades y la inteligencia artificial, pero en la otra dirección, o sea, qué herramientas pueden aportar las humanidades para una mejor práctica dentro de la inteligencia artificial. Entonces, pues lo que encontré, pues es que hay muchísimas cosas, como bien señalas, o sea, esta parte de la ética se está volviendo crecientemente más importante para todas las personas que hacen inteligencia artificial. Entonces, pues vemos que todas las grandes empresas tienen estos departamentos ya enfocados en ética y en justicia, y pues los mismos temarios tienen por ahí un poco empolvado algún tema como de introducción, ¿no? De ética en la inteligencia artificial. Y bueno, pues lo que hemos visto es que eso no es suficiente. De hecho, incluso si hubiera la clase de ética, hay diferentes estudios que lo que señalan es que la parte de ética en la inteligencia artificial no se entiende igual en todos los cursos, en todas las universidades. O sea, puede haber una gran variedad de enfoques con la que enseñes esta materia, desde simplemente que no hagas nada que infrinja la ley, hasta estos enfoques que a lo mejor sí ya se meten más de lleno a ver otras dimensiones de la tecnología. A lo mejor, por ejemplo, lo que tiene que ver con sustentabilidad o lo que tiene que ver con derechos humanos, con la privacidad de los datos. Entonces, este tema me parece muy, muy importante. Hay incluso, o había esta propuesta de que personas que saben hacer inteligencia artificial tomaran un juramento hipocrático, un poco como lo hacen los médicos, como eso, para demostrar el compromiso y esta conciencia de que las herramientas con las que estás trabajando afectan a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos estado haciendo en la UNAM es precisamente pues promover el contenido de materias que a lo mejor estaban ahí un poquito arrumbadas. O sea, hemos tratado de actualizar y recuperar estas materias que tienen que ver con filosofía de la tecnología, con un poquito más de énfasis en inteligencia artificial. Hemos propuesto materias nuevas, por ejemplo, esta que tiene que ver con epistemología del Big Data. Y algo que se me hace así súper chido es que en la conversación con personas que se dedican a otros temas, pues hemos notado cómo muchas herramientas que vienen de epistemologías feministas pueden servir para hacer una mejor práctica en ciencia de datos. Entonces, pues esto no es algo que se nos ocurriera solamente a nosotros. En este momento también hay este movimiento súper fuerte de feminismo de datos,
Pero pues combinando esa perspectiva como con esta parte que es súper local, cultural, específica de México, pues hemos tratado de ver cómo podemos inculcar en estudiantes esta perspectiva más crítica de los alcances y las limitaciones que tienen las herramientas. Y bueno, pues yo creo que lo principal que nos gustaría hacer es afectar la imaginación que todas estas personas que se van a dedicar al área tienen sobre sus propias herramientas. Porque pues sí, antes de que construyas un sistema, antes de que propongas una solución, antes de cualquier cosa, primero es la imaginación. Y a mí me preocupa un chorro luego la imaginación que hay en ciencias computacionales cuando proponen así sistemas que me sacan mucho de onda. O sea, por ejemplo, este caso en 2016, 2018, de personas en una universidad en China, me parece, que propusieron, por ejemplo, este algoritmo que a partir de la imagen, así de la fotografía de rostros, pues usando redes neuronales detectaban quién era criminal y quién era no, y quién no lo era. Entonces, por ejemplo, eso pues me parece súper grave. O sea, más allá de los fallas metodológicas y más allá de todo, que propongas una red neuronal para identificar por el rostro a criminales, pues eso quiere decir que crees que se puede hacer. Y pues eso ya refleja más como un punto de vista, pues eso, un punto de vista sobre el mundo, ¿no? Es una cosa ya más epistémica. O tenemos, por ejemplo, ahora durante la pandemia que en el Reino Unido había este examen súper importante que estudiantes tenían que hacer y pues como tenían el problema de que no podían estar de manera presencial, el gobierno propuso también utilizar un algoritmo que ajustaba la predicción sobre lo que hubieran sacado los estudiantes en el examen. Entonces, por ejemplo, todos estos algoritmos, pues me parecen así, o sea, me parecen casos como muy ilustrativos de cómo al interior de la misma comunidad a veces se tiene un exceso de confianza en las herramientas y como que tienen poco claro de lo que se puede hacer y lo que no. Eso, más allá de lo técnico. O sea, incluso si tienes una red neuronal súper sofisticada, pues no puedes predecir lo que una persona hubiera sacado en un examen. O sea, eso no se puede. Entonces, pues eso, me interesa mucho que todos estos estudiantes que están formando en el área, pues que no salgan con un exceso de confianza en los algoritmos, en los datos, en esta idea de que con suficientes nodos en tu red neuronal puedes hacer cualquier predicción de cualquier cosa. Y entonces, más que materias particulares, pues una cosa que estamos tratando de hacer es también al interior de las materias, pues tratar de poner estos casos de estudio en donde enfatizamos otras partes del proceso, no solo la parte divertida de aplicar un algoritmo, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Desde, como decíamos, familiarizarte con el conjunto de datos y reconocer en dónde podría haber riesgos, hasta esta parte que tiene que ver con la interpretación de los resultados y de eso. O sea, siempre una cosa crítica muy importante es pensar de qué manera podrías equivocarte, ¿no? Y eso pues frena un poquito el entusiasmo desmedido y la fe ciega en la tecnología que estamos usando. Sí, o como diría la chaviza, el hype. Sí, no, me parece súper relevante lo que hablas sobre la imaginación, porque al final del día, yo mucho de lo que critico también son estas imágenes del futuro que nos ha pintado Hollywood, donde pues terminamos en un futuro distópico, y yo siempre digo como, bueno, imaginemos futuros más utópicos, ¿no? O sea, casi siempre, por un lado, están una crítica muy dura hacia la industria de la tecnología que dice que solo vendemos o solo se vende la parte bonita de la inteligencia artificial, pero la verdad es que cuando empiezas a picar un poco el imaginario colectivo, te das cuenta que la realidad es que se tienen imágenes distópicas, ¿no? O sea, el futuro va a ser peor, la inteligencia artificial va a quitar trabajos, y por ejemplo, voy a reírme mucho de esto, pero hay un filósofo contemporáneo, Yuval Noah, que, híjole, yo ya estoy harta de los ads que aparece donde dice la inteligencia artificial va a acabar con la sociedad. Y es como, no va a acabar con la sociedad, va a acabar a lo mejor con las ideas culturales, la forma en la que interactuamos, pero hay que tener cuidado con cómo dices las cosas, ¿no? Y creo que también ahí entra esto de cómo nos estamos imaginando el futuro, qué tipo de recursos tenemos para imaginarnos el futuro, hacer imágenes del futuro locales también, ¿no? O sea, empezar a pensar cómo
puede resolver los problemas que hay en la región y no cómo se resuelven los problemas que hay en otros países, ¿no? Esa es una de las críticas también muy duras que tengo hacia sobre cómo se divulga la tecnología en el país, que creo que nos hemos limitado a importar casos de éxito de otros países en lugar de crear nuestros propios casos de éxito, voltear y entender cuáles son los problemas locales, cuáles son las necesidades que hay y ocupar los recursos disponibles. Y eso creo que debiera de ser también un punto de partida. Si yo tuviera que sentarme a platicar con a lo mejor la gente que se dedica a hacer los planes de estudio, pues a lo mejor ahí empezarles a enseñar también un poco de cómo imaginar estos futuros, ¿no? Cómo pensar más allá de la metodología técnica, sino también un poco desde la mirada de los problemas sociales, ¿no? Como tú tuviste esta buena voluntad de acercarte con los de humanidades, pero creo que eso no debiera de ser algo que suceda aleatoriamente o por suerte o como quieras llamarlo, sino debiera de ser un deber ser antes de poderte meter a la parte técnica, porque hoy creo que el futuro y el presente demanda que la visión de los creadores de estos algoritmos entendamos cómo funciona el mundo más allá de la perspectiva matemática o técnica, sino también desde muchas otras disciplinas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces me parece que esta fantasía de que los algoritmos existen de manera abstracta, aislada, completamente independientes de dónde se producen, pues es una cosa que deberíamos combatir, como bien dices, que parte de nuestra responsabilidad es totalmente entender esta dimensión también cultural, política, social que tienen los algoritmos. Y bueno, pues me encantó esta parte que decías sobre imaginar. Yo creo que una parte muy importante de recuperar esa imaginación para que sea colectiva, pues sí parte también de entender cómo funcionan estas herramientas, porque sí, enteramente como señalabas, yo creo que uno de los problemas que tenemos en el área es que a veces la imaginación que hay alrededor de estas herramientas y todo el discurso que se promueve no coincide necesariamente con las partes importantes en las que debemos de poner atención. Y bueno, pues yo creo que en la medida en que la sociedad vaya entendiendo más exactamente cómo funcionan estos algoritmos, o sea, que entiendan que, pues, que son matemáticas, que dependen completamente de los datos, que entonces las preguntas importantes pues tienen que ver a lo mejor, como decías, de dónde están tomando los datos, qué representación se captura en ellos, quién los está guardando y quién los está cuidando, para qué usos. Entonces yo creo que hay preguntas muy importantes que se tienen que hacer, pero que el planteamiento mismo de las preguntas pues depende de la imaginación que tenemos alrededor del fenómeno y, como decías, de las herramientas que tenemos para imaginar cómo funciona la tecnología. Entonces yo creo que sí hay una labor ahí súper importante que se tiene que hacer en cuanto a divulgación. O sea, por eso me gusta mucho la idea de este podcast y de todas las iniciativas que van orientadas a crear esos puentes, ¿no? Por un lado, los puentes entre las personas que hacen la tecnología y las personas que se van a ver afectadas por todos estos algoritmos. Y por otro lado, como bien señalabas, pues puentes con personas que tienen otras perspectivas. Como que es muy importante tener esta conversación porque solamente como en la suma de todas esas visiones es que vamos a encontrar la imaginación sobre tecnología buena, lo que sea que eso signifique, y tecnología que ponga la vida al centro, ¿no? O sea, por encima de las demás cosas. Pues eso, imaginarnos cómo se ve tecnología que de verdad nos lleve a donde queremos llegar. Así es. Pues mira, me ha dado muchísimo gusto compartir este espacio contigo, hablar de estos temas que, como te decía, muy pocas veces se escuchan allá afuera, muy pocas veces se discuten, especialmente también todo este tema de privacidad, almacenamiento, tratamiento de datos. Generalmente siempre nos encontramos en las etapas finales de todo el pipeline, de la construcción de un modelo, de un algoritmo, de la implementación de una tecnología. Entonces, pues gracias por traerlo a la mesa, gracias por traerlo a la discusión. Entonces, no sé, me gustaría que nos pudieras compartir cómo te podemos encontrar, cómo podemos encontrar algunos recursos para saber más información sobre estas carreras que tú misma estudiaste, para que quienes estén interesados pues puedan ir y darle un vistazo. Claro. Muchísimas gracias. Pues mira, la información sobre la carrera en la que trabajo, sobre las personas que trabajamos ahí, lo que estamos haciendo, está en la página oficial de la escuela a la que estoy adscrita, que es la Inés Morelia. Entonces la dirección, lo pueden encontrar así si googlean Inés Morelia,
pero pues la dirección es www.enesmorelia.unam.mx y pues ahí también mi correo es mflores@enesmorelia.unam.mx por si tienen cualquier duda, si necesitan más informes sobre lo que está sucediendo, si quieren platicar más sobre estos temas, pues con todo gusto ahí pueden contactarme. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marisol. En verdad, les voy a dejar de todas formas toda esta información en la descripción del capítulo para que puedan ir y conocer estos recursos, puedan platicar, hacerte preguntas y que se abran estos espacios de conversación. Ojalá, esta no sea la última vez, estoy segura que no, que platiquemos y nos sentemos a quizás a lo mejor por ahí lanzar alguna iniciativa, algo en conjunto, porque creo que es un tema que, como decía yo, y no me voy a cansar de repetirlo, hace falta poner sobre la mesa, platicarlo y extenderlo a que no sea solamente algo del ámbito académico, sino desde todas las instituciones. No nos quedemos con nada más decir inteligencia artificial para el bien común. ¿Qué demonios significa eso, no? Es ir más allá y empezarlo a aterrizar con formas prácticas de implementación, con metodologías específicas que hagan que esto se vuelva tangible, no solamente sea algo de buenas intenciones, ¿no? Que claro, evidentemente nadie tiene la mala intención, o quiero pensar que no tienen la mala intención de aplicar estos modelos de manera pues poco ética, ¿no? Ajá. Entonces, pues gracias por abrirnos esta dimensión. Entonces ahí estaremos compartiendo tus redes, compartiendo también las páginas para que se acerquen contigo. No sé si quieras dejar algún mensaje final. Pues no, solamente quisiera agradecerte nuevamente por la invitación, felicitarte por esta iniciativa, porque creo que es el tipo de espacios que se tienen que construir para que podamos tener estas conversaciones tan importantes sobre algo que, como mencionabas antes, pues no está en el futuro, o sea, es algo que ya tenemos aquí con implicaciones muy concretas a corto plazo y bueno, pues cosas importantes en las que todos tenemos que involucrarnos para decidir eso, el mundo en el que queremos vivir, ¿no? En los próximos años. Entonces, pues muchísimas gracias por todo, por el podcast y por invitarme a formar parte de esta conversación. No, hombre, gracias a ti. Pues bueno, entonces nos estamos viendo en próximos episodios. Gracias a los que se quedaron a escucharnos hasta el final. Y bueno, ya saben que a nosotros nos pueden seguir como @AI de NewSexy. Así nos encuentran en todas las plataformas de redes sociales, plataformas de streaming. Y pues nos vemos a la próxima.